En este sentido, tanto CREA, con Emilio Satorre y todo el equipo, empezó a hablar de la agricultura duradera, y por otro lado, APRESIDE está con la agricultura siempre verde. Bueno, sabemos que las raíces vivas tienen que estar la mayor parte del tiempo posible. Prácticas culturales, como fecha, densidad de siembra, distancia entre hileras, fertilización. El manchoneo de las malezas es muy importante, arrancar plantas a mano, usar mochila, laboreos en manchoneo. Los herbicidas, rotando modos de acción, y con las aplicaciones selectivas dirigidas en realidad, que es lo que Esteban después nos va a contar. Pero todas las charlas de malezas empiezan hablando del monitoreo. Y muchas veces se habla mucho del monitoreo y se hace realmente poco. Entonces, es algo que no es fácil porque no es algo que se compra y es simple de tener, sino que hay que construirlo. Nosotros tenemos un problema, nos planteamos qué hago y nos planteamos cómo lo hago. En el cómo lo hago, entonces, lo que tenemos que ver es cómo se monitorea, quién monitorea, cómo monitorea y cómo gestiona la información. Son preguntas muy importantes que tenemos que plantearnos para todos los campos. En base a la información que gestionamos, nosotros entonces podemos volver a arrancar en el planteo del problema. Esto parece un tema menor, pero no lo es, porque hemos tenido discusiones con muchos amigos en los cuales el planteo es que en realidad si uno conoce el campo y sabe dónde están las malezas, entonces no hay que, la mayoría de los campos de Argentina no tienen un registro en todas las recorridas de lo que hay en los lotes. Probablemente ustedes lo hagan, algunos sí, otros no, pero por varias encuestas que hemos hecho, sabemos que la mayoría no tienen un monitoreo registrado, o sea, se recorre el campo y se recomienda hacer algo, hacer una aplicación de algo. Bueno, eso va en contra de cualquier buena práctica agrícola. Sin eso, sin monitoreo, no podemos pensar en prácticas agrícolas buenas. Después tenemos la visión de Patrick Tranel, que nos cuenta cómo es cómo es la evolución de lo que nosotros vemos en el lote. Fíjense que en el eje de las X están los años, y en el de así está la resistencia de las malezas en porcentaje. O sea, de una población de malezas, ¿cuántas son resistentes? Acá nos muestra cómo desde que una maleza entra al lote, y nosotros tenemos un planteo agrícola de los comunes a nivel campo, cómo en el 7º año se llega al 1% de las malezas, que es cuando se considera que recién ahí se puede empezar a detectar por el monitoreo, porque antes la proporción es tan baja que no se detecta. Y esto es haciendo un muy buen monitoreo, entonces tenemos que encontrarlo en ese momento, tenemos que encontrarlo bien ahí al inicio, como para poder tener un buen manejo de las malezas. Si llegamos arriba, ya está. Y esto es todavía más preocupante que lo que en realidad está pasando, no lo que vemos, es que nosotros empezamos con probabilidades mucho más bajas desde el primer año, o sea, porcentajes mucho más bajos de malezas resistentes, que son imposibles de detectar de monitoreo. Entonces tenemos que monitorear bien, las malezas resistentes van a aparecer porque siempre hay, pero lo importante es detectarlas antes de que agarre la curva exponencial y se vaya a niveles de resistencia y inflación altos, porque ahí se complica el manejo. Entonces, ¿qué es lo difícil de esto? Que hay que manejar las malezas en una zona de no retorno económico. No retorno económico este año, en realidad a largo plazo se está pagando las prácticas que estamos usando, ¿no es cierto? Es una raya que no sé qué es. Entonces, ¿cómo se monitorea? Hay diferentes formas de hacerlo. Una es contratando servicios profesionales. Hay una asociación de monitoreadores del sur al norte de Argentina. Vientosur es socio fundador y somos un grupo grande. En nuestra zona no se da servicio de monitoreo de malezas, pero en otras sí, se cobra de 8 a 14 pesos por hectárea durante todo el año. Se puede seguir un protocolo, hay uno de Leguizamón o adaptaciones del protocolo de Leguizamón, que es creo que el único que tenemos en Argentina para monitoreo de malezas. Podemos hacer en W, podemos ir al azar, usar grilla, topografía, usando una imagen de NDVI y después ir a monitorear. Y acá les pongo un ejemplo de lo que pasa en Canadá. En Canadá lo que dicen es que hay que monitorear caminando y parar al menos 5 veces en un lote de 40 hectáreas, y si es uniforme, tirar el aro de 1/4 de metro cuadrado 4 a 5 veces en cada una de esas 5 veces que parás y contar malezas. En la práctica sabemos que no es posible.
En Estados Unidos lo mismo, pero un poco diferente, pero más o menos el mismo esquema, que en la práctica sabemos que acá en Argentina por lo menos no lo estamos haciendo y no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo se registra? Hay que registrar las especies presentes, la abundancia, el tamaño y estadio fenológico. Ahora yo les voy a dar el ejemplo de cómo lo hacemos nosotros, que es solamente un ejemplo. El estado significa, a ver, si estás sufriendo estrés por sequía o algún tipo de estrés, o cómo está después de alguna aplicación de herbicidas, humedad edáfica y distribución de la maleza. Yendo a la parte de lo que es tamaño, lo dividimos en 6 categorías. Entonces empezamos. La 1 es una plantulita recién nacida, que va hasta un tamaño chico de roseta. Acá dice 6 hojas, pero en realidad usamos menos hojas, 2 a 3 hojas. O inicio de macollaje, que si ustedes se fijan, en realidad es muy cerca de la emergencia lo que es inicio de macollaje también. El estadio 2 es roseta macollaje, después elongación en cañazón, esto por supuesto depende de que sea dicotiledónea o gramínea, estado reproductivo floración, semillado y rebrote después de una aplicación, que es otra categoría, obviamente que no es un estadio fenológico, pero sí es muy importante saber esto para tomar decisiones en el campo. Entonces, esto es el tamaño, fíjense, de 1 a 6 los puntos. Y después ponemos cantidad de 1 a 5 con diferentes porcentajes de cobertura. 1 es 1% de cobertura del lote, con esa maleza en particular, y 2 es de 2 a 10, y así sucesivamente. Generalmente están todos los lotes con 1 a 2%. Entonces, acá es donde arranca el monitoreo. Nosotros ponemos, por ejemplo, CONISA 2.1, que significa que tenemos CONISA en roseta, con un 1% de cobertura del lote o menos. Y eso lo hacemos con las diferentes malezas que sabemos que son peligrosas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay malezas que pueden llegar a ser peligrosas el día de mañana, pero todavía no lo son, que puede ser, por decir algo, mastuerzo, capiquí. Bueno, esas generalmente, a no ser que sea una cantidad muy grande que hay en el lote, esas malezas no las ponemos. En general ponemos rama negra, yuyo colorado, crucíferas, raíraz, y bueno, gramíneas de verano y todas las que nos ocurran según el campo que haya y según lo que veamos en cuanto a cantidad y peligrosidad. Porque no podríamos poner todas las malezas generalmente, pero sí es importante ver eso. Si está rebrotando después de una aplicación, por ejemplo, ponemos 6.2, si había mucha maleza, de un 10% de cobertura. La cobertura, si ustedes quieren, generalmente la estimamos, pero al principio para hacerse el ojo, se pueden usar aplicaciones de monitoreo de malezas como Sacha, por ejemplo, de Milar, que es gratuita y nos permite, por un lado, medir el porcentaje de verde que realmente tiene el lote, y por otro lado, registrar el monitoreo del cual estamos hablando. Este tipo de registro se puede hacer con esta app, y también hay otras aplicaciones disponibles en el mercado que están muy buenas para usar. Acá hay un ejemplo de lo que hacemos nosotros. Arrancamos, fíjense, campaña 16-17, no hace mucho que hacemos mapas de malezas, antes no los hacíamos, sí registrábamos siempre lo que veíamos en el lote, pero sin mapas. Entonces acá lo que hicimos fue, fuimos a ver el lote y habíamos dicho, bueno, está bien, hay que aplicar el lote 6, 2 para raíraz. Lo verde son 8 lotes, un campo de 240, de 240 son esos lotes, y lo verde es donde encontramos raíraz. O manchones o plantas aisladas. Entonces habíamos dicho, esos 2 lotes, después lo fuimos a recorrer mejor y armamos este mapa de aplicación en el cual usamos son cabeceras, algunos bajos y algunos sectores donde encontrar. Finalmente, de las 240 hectáreas, aplicamos el 25%. Acá podemos ver cómo estaban los mismos lotes al año siguiente. La mayoría habían bajado su población de raíraz, había un sector acá que había aumentado un poco. Pero bueno, por eso es importante también tener esto año a año, un mapa de malezas año a año, porque nos hace entender cuáles fueron las buenas decisiones y malas decisiones que fuimos tomando en todo momento. Nos encontramos con una sorpresa, empezamos a consultar el año pasado, hasta el año pasado es esto, empezamos a consultar colegas de todo el país para que nos pasen cómo hacen los mapas de maleza, cómo el sistema que tenía cada uno, porque los nuestros, como ven ustedes, son bastante rudimentarios. Y nos encontramos con que prácticamente nadie hace mapas de malezas. María José Galdeano, de Crea Chalato y Grupo Los Gatos, que siempre nos aporta un montón de cosas, nos pasó esto,
aclarando previamente que bueno, que para ella era algo bastante rudimentario, qué sé yo, pero la verdad es que es una de las pocos ejemplos que pudimos hacer, y bueno, muy parecido también a lo que venimos haciendo nosotros. Hoy en día estamos haciendo mapas más de este estilo. Este es un campo del grupo CREA Necochea Quequén. Están los dibujos de los lotes, y acá tenemos también las malezas. Tenemos el año pasado, el de este año, y entonces tenemos yuyo colorado, rayraz y nabolsa, según sea cada una de las malezas, y después el número indica, el 1 es que solamente en cabeceras, una densidad baja en el lote, muy baja, que se encuentran pocas plantas aisladas, o un manchón chico en el lote, y 3 es cuando ya empezamos a hacer varios manchones o plantas aisladas, pero que encontrás bastante seguido. Entonces, esta es la forma en la cual la estamos haciendo hoy en día. Después lo que tenemos acá es, bueno, acá voy a decir otra cosa, existen las apps de monitoreo, como le decía, se pueden hacer con drones, hay un montón de formas más tecnológicas y que estoy seguro que van a avanzar, pero el mensaje es, hoy en día hagámoslo, aunque sea a mano alzada, para tener la información, que es lo más importante. No es tan importante si queda lindo o no queda lindo como lo estamos haciendo. Fundamental para el monitoreo hay que hacerlo hoy. O sea, nosotros todo lo que es nabolsa y yuyo colorado, que se nos han escapado de los cultivos de gruesa, los vemos hoy. Los monitoreos empiezan en abril. Si no empezaron hoy, tienen que empezar hoy, ni bien podamos salir al campo. Y bueno, y rayraz también ya empezó a nacer, inclusive ya tenemos unos en maquillaje. Esta foto no es de ahora, pero da un ejemplo de lo que nos pasa generalmente. Se dice, no, hay rayraz en macollaje. Y el rayraz en macollaje es el de la derecha. Ese rayraz tiene 10 macollos y es un tamaño de maleza que se puede controlar. El de la izquierda ya es un rayraz que no está en un tamaño de control por herbicidas. Podemos hacer doble golpe, podemos hacer un montón de cosas que se les ocurran. Vamos a achicarle la semillazón, pero esa maleza ya no está en tamaño de control, por eso hay que aplicarla antes. Después vamos a ver un poco el tema con Esteban de los números y de que, bueno, realmente cómo hago para aplicar cuando las malezas están chiquitas y no tener que esperar a que estén tan grandes. Y esto es un tema, por ejemplo, nosotros en nuestra zona tenemos rayraz. Para los que son de otra zona del país, que no es sudeste de Buenos Aires, y no les llegó el rayraz, les va a llegar. Esta foto es de Córdoba del año pasado, y para los que tienen una bolsa, que es brásica, es el nabo con el gen de resistencia a glifosato de Monsanto, y aparte es resistente a todos los herbicidas ALS. Ya está en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, sur de Santa Fe, así que si no les llegó, seguramente les va a llegar porque su principal modo de dispersión es los camiones. Entonces, fíjense, por no monitorear bien un lote, de repente te mandan una foto así y te dicen, che, tengo un manchón de rayraz adentro del trigo, ¿qué puedo hacer? Y bueno, la verdad es que acá no se puede hacer nada, es un de monitoreo, y de acá en más los problemas. Acá les voy a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros pensamos. Esto es grosero, esto es como para entender un poco la magnitud de las diferentes prácticas que se usan, y es meramente cualitativo, o sea, está cuantificado, pero en realidad es esquemático. ¿Qué es lo que pensamos nosotros para el sur de la provincia de Buenos Aires? Esto significa el porcentaje de uso de cada una de las tecnologías que vamos a ver a la izquierda para combatir a cada una de las malezas. En este caso, al rayraz o la nabolsa. A ver cómo evolucionar. Bueno, rotación de los cultivos de cosecha. Hoy en día pensamos que se fuerza la rotación para controlar rayraz o nabolsa en un 10% cada una. Esto quiere decir que si yo iba a ir a trigo y tengo mucho rayraz, lo tengo que pasar a soja porque no tengo posibilidad ya de controlar ese rayraz en la población tan alta que la tengo. Hay muchos campos que está pasando esto, lo que pasa es que puse solamente 10% porque está pasando en algunas zonas o en algunos campos, no en todos lados. Lo mismo con la anabolsa, y pensamos que eso va a aumentar. La rotación de cultivos debido a las malezas va a aumentar al doble, un 20% en el 2025,
tanto para Reirás como para Ana Bolsa. ¿Por qué es importante este cuadro, más allá de los valores en sí, o del concepto de si aumenta o disminuye cada una de las prácticas? Es para que no pensemos solamente en herbicidas, porque cualquier pregunta que surge, si hablamos de Reirás o de Ana Bolsa, es, che, bueno, ¿uso HIT, uso carfentrazone, uso fluorocloridona, puedo mezclar el 2,4-D con el cletodin? Y la verdad es que todo esto va mucho más allá. Si seguimos pensando solamente en eso, es realmente que vamos a estar cada vez peor. Bueno, rotaciones con cultivo de servicio. Hoy en día puse 1% de la superficie en el sur de Buenos Aires, yo creo que es menos. Hay mucha gente probando. Nosotros estamos haciendo bastantes avances, tanto con la regional La Preside de Necochea, con todo lo que es la zona Marisierras de Crea, toda la gente de INTA, las chacras, se está avanzando mucho en cultivo de servicio. A nivel de campo, la superficie es baja. Pensamos que eso va a aumentar, un 5% sigue siendo poco, pero es un salto bastante grande en porcentaje de uno al otro. Y el otro tema es que en nuestra zona seguimos pensando que los cultivos de servicio son nicho, porque realmente es muy fuerte la cantidad de fina que tenemos, que no pasa en otras zonas del país, y es bastante frío el invierno, con lo cual en invierno crecen pocos cultivos de servicio, crecen pocos cultivos de servicio que podamos sembrar. Bueno, usar modos de acción diferente, el 20% para Reirás y el 50% para Ana Bolsa. Pensamos que se están cambiando los modos de acción, o sea, antes no se usaba, por ejemplo, lo que es un sumisoya o lo que es un piroxasulfone para control de Reirás, y para Ana Bolsa no se usaban ni siquiera los PPO, para las crucíferas en particular. Bueno, eso pensamos que hoy se está definiendo las aplicaciones de diferentes modos de acción en un 20 y un 50%, y que eso va a aumentar. Vamos a usar más modos de acción. Nosotros tenemos, acá 18,5 y 11, nosotros tenemos más o menos 11 modos de acción que controlan a las nabolsas y 11 modos de acción que controlan a las crucíferas, al Reirás. Lo que pasa es que son más caros, o sea, los que no estamos usando son más caros. Y en el caso de Reirás, algunos no están en el país tampoco, se usan en Chile y acá no están. Bueno, van a ir aumentando la cantidad de modos de acción. ¿Se van a usar más herbicidas residuales en nuestra zona? Sí, no tenemos duda. En realidad acá, bueno, pusimos para Reirás y para Ana Bolsa, por supuesto que para Yuyo Colorado van a aumentar, pero para Reirás y Ana Bolsa también pensamos que van a aumentar muy fuerte. Los doble golpe, bueno, por supuesto, nosotros ya en Reirás se usa mucho doble golpe, yo creo que hay un 50%, no de la superficie total, pero hay una magnitud, 50% de los campos por lo menos, que ya vienen haciendo doble golpe para controlar Reirás, un 10% en el caso de la Ana Bolsa, que está cada vez más difícil de controlar sin doble golpe. Por eso pensamos que si van a ir a la mayoría de los campos, depende de qué cultivo vayan, van a estar haciendo aplicaciones de doble golpe. Bueno, labranza, sabemos que hay gente que disquea por Reirás, lo que son los resultados. En la bolsa no se ha llegado, creo, a eso, y nosotros pensamos que eso, teniendo en cuenta todas las demás medidas que podemos tomar para combatir a las malezas, yo creo que la labranza va a disminuir, a no ser capaz que algún tipo de rastras de esas de discos que van sobre el rastrojo, que más que nada cortan el rastrojo y las malezas y no mueven prácticamente el suelo, o lo que son los picos de pato que van por subsuperficial y que no mueven el rastrojo, que eso los vemos con muy buenos resultados por ahora. Limpieza de maquinarias, se hace mucho menos de lo que pensamos, y pensamos que no se va a seguir haciendo demasiado, lamentablemente. Creo que es algo que hay que poner el foco. Aplicaciones selectivas, en el 2019 teníamos el equipo de Irastorza en Dorrego y el equipo de Patagonia en Necochea. Y no hay ninguno más en toda nuestra zona. En la provincia de Buenos Aires también hay muy pocos. Y pensamos que para el 2025, y es un desafío que tenemos que tomar todos, el 30% de las aplicaciones selectivas podrían estar ya funcionando en todo el sudeste de Buenos Aires y ojalá en la provincia de Buenos Aires. Aplicaciones dirigidas, le cambiamos el nombre antes de decir selectiva. Bueno, destructor de semillas Harrington, googleenlo, va en la cosechadora, es espectacular, destruye las semillas a la cosecha. Entonces las semillas que se cosechan no son viables para los cultivos siguientes. Y en Argentina no conozco a nadie que lo haya probado, ninguna empresa, nada. Es una lástima porque tiene buenos resultados. En dólares extra gastados por cada una de estas malezas, estos
son los lotes problemáticos. Estamos usando $70 por hectárea extra en los campos con mucho problema de raíces, 50 en la bolsa. Pensamos que se van a ir a casi 70 en la bolsa. Esto suponiendo campos que no estamos pudiendo entrar con aplicaciones dirigidas, que entonces eso nos baja un poco el costo. En pocas palabras, esto es el resumen de la parte mía, y son 3 puntos. Todas las herramientas son necesarias, pero no suficientes. Hemos hablado de varias herramientas. Esta era particularmente del mapa de malezas, que espero que hayan quedado algunos conceptos. El del monitoreo. O sea, primero el monitoreo, siempre va primero el monitoreo. Sin un diagnóstico no podemos gestionar nada de lo que nos pasa en la vida si no tenemos el diagnóstico de dónde estamos parados. Espero que hayan quedado algunos conceptos claros, y si no, los podemos seguir conversando después en la parte de las palabras, o posteriormente se pueden comunicar con nosotros por diferentes medios para seguir conversando. Y el tercer punto, que me parece que está bueno remarcar, es que si yo manejo bien las malezas, pero mi vecino no, entonces yo no estoy manejando bien las malezas. O sea, la maleza es algo que se mueve poco, o sea, tenemos que ser muy malos. Imagínense lo malos que somos monitoreando que la maleza en realidad una vez que nace no se mueve más, y nosotros de repente está 6 meses en el lote y nosotros no la vemos o no la registramos. Eso nos hace dar cuenta de lo mal que estamos manejando el tema. Pero bueno, si yo la manejo bien y mi vecino no la maneja bien, sabemos que después están las semillas que se mueven de un lado al otro. Entonces necesitamos las dos cosas: manejarla bien nosotros y que la maneje bien nuestro vecino. En ese sentido es súper importante el trabajo en redes, el intercambio de información y de conocimiento, y ayudarnos los unos a los otros, sobre todo en el tema de las malezas. Muchas gracias por su atención. Perfecto, Agustín. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Voy a aprovechar, mientras Esteban va preparando la presentación, a hacerte algunas consultas ahora que surgieron, porque por ahí después van a quedar como muy desconectadas, Agustín, si te parece bien. Me parece perfecto. Bien, una de las consultas es si creen que las labranzas se van a utilizar menos hacia adelante. Ahí se veía, creo que había un 5% de utilización actual y veían que iba a bajar a un 1%. La consulta es, ¿creen que va a ser así? Y si entiendo que debe ser también el porqué, ¿no?, de esa visión. Sí, bueno, ya que contesto yo, vos, Esteban, si tenés algo para aportar, aportalo. En ese caso, me parece que es más un deseo que una visión de lo que va a pasar, el tema este de que las labranzas vayan disminuyendo. Nosotros tenemos claro que el suelo es una de las cosas más preciadas para el planeta, tenemos que cuidarlo, sabemos que la labranza convencional perjudica lo que es el suelo y el balance de carbono. Entonces, no decimos que no se puede disquear nunca, no somos tan fanáticos, y de hecho a veces recomendamos labores, pero sí pensamos que no es el camino y no es el sistema. Entonces, yo creo que es más un deseo que tratar de definir qué es lo que va a pasar, porque no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar, pero creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para mejorar las otras tecnologías y que no aumente la labranza. Bien, perfecto. Y otra consulta que surgió es, sobre todo al principio de la presentación, hiciste mención cuando estabas nombrando las metodologías de monitoreo, la de Leguizamón. Me llegó la consulta si podías describirla brevemente, en qué consiste. Sí, la metodología de Leguizamón, la verdad es que la hemos usado y la dejamos de usar. Nos hemos puesto en una época en el 2011, creo que fue, de acuerdo con REM y el proyecto Maleza de CREA, no, después, 2014, una cosa así, para usarla un poco adaptada. Es recorrer el lote, frenar una vez cada 10 hectáreas, creo que es, bajarse la camioneta y mirar en un diámetro de 10 metros de donde uno está parado, las malezas que hay, y para cada una de esas malezas poner el estadio fenológico y la cantidad de malezas o alguna medida de cobertura de malezas
creo que es una medida de cobertura de malezas en porcentaje, pero que además cae siempre en el primer rango, porque creo que el primer rango es de 0 a 10% y generalmente no tenemos más cobertura que eso de una especie en particular. Pero googleenlo porque está disponible. Lo que pasa es que nosotros lo vemos muy difícil de llevar a la práctica. Creemos que es un gran valor que alguien haya laburado en eso hace muchos años. Nos parece terrible que nadie más haya hecho nada en ese sentido. Y bueno, creo que tenemos que hacerlo entre todos y cada uno terminar de darlo a su campo, porque evidentemente encontrar un monitoreo masivo que sirva para todo el mundo es realmente muy difícil.